Doncs sóc el Paco Segarra, sóc exjugador del Barça vaig ser exjugador des de l'any 74-75 fins a l'any 83-84, vaig estar 9 anys a la cantera, vaig passar per les categories inferiors pràcticament per totes, des de l'infantil, juvenil, A, B, i després vaig passar pel Barça amateur, que van ser campions d'Espanya, i després vaig estar 4 anys al Barça Atlètic, dels quals un any vaig tenir fitxa de primer equip, tot i que no vaig debutar. Vaig jugar un partit amistós, i aleshores, quan vaig acabar el recorregut de cada casa, vaig anar a Vigo a jugar un any, i després un any a Granada. Diguem que la carrera va ser prou intensa, però també molt curta, perquè amb 25 anys vaig haver de deixar el futbol. He portat una revista, que evidentment que és una relíquia, de l'any 75, que és la revista Barça, que la tenia a casa, i l'he portada perquè dona la casualitat de que sortim la presentació de la primera vegada que vaig jugar a la temporada amb el Barça, d'infantil, i ha coincidit que mirant-la i fent un repàs m'he trobat el Presi, que li havien fet un parell d'entrades a Elche jugant a l'Ascensi, i m'ha fet gràcia i dic, bueno, doncs la portaré i així farem una miqueta de conya. Bueno, diguem, he estat desconnectat del futbol molt de temps i vaig tornar a connectar presidint un club i, bueno, aviam si sabeu el club que vaig estar presidint durant 3 anys. Hola, buenas tardes. Soy José Antonio García Alonso, conocido futbolísticamente por Covelo. Vine a probar en el Barcelona en el año 79, firmé en el 80, último año juvenil. Estuve en el Barcelona aficionado 2 años, 4 en el Barça Atleti y también estuve de tercer portero en el primer equipo. Debuté en la Copa de la Liga y bueno, hasta el año 89 en Barcelona. Después estuve en Mallorca 3 temporadas, 2 en Marbella, luego me retiré, me volví, soy de Vigo, volví a Vigo y luego estuve en Vigo en el Celta de entrenador de porteros y delegados en la primera plantilla 9 temporadas y ahora estoy trabajando de scout para el Fútbol Club Barcelona en Vigo, o sea, estoy haciendo trabajando de jugador en Vigo, ¿no? Y nada más, ese es mi historial deportivo. Bueno, y traigo, podía traer una camiseta y tal, pero este llavero me acompaña durante 30 años con las llaves de mi casa. Es un llavero que nos regalaron de plata con el Camp Nou y detrás el nombre de cada jugador cuando ganamos el Campeonato de España de Aficionados. Y bueno, una vez que dejé el Barcelona, pues siempre llevarlo en el bolsillo. Yo estuve viviendo en la Masía y desde allí veíamos el Camp Nou y bueno, es un recuerdo que siempre llevo conmigo. Tengo otros recuerdos, pero este es un recuerdo que lo llevo siempre en mi bolsillo, siempre está conmigo y me pareció simpático pues traer. Bueno, después de que salí del Barcelona, ¿en qué equipo jugué? ¿Qué aprendizajes cogiste de tu etapa al entrar en el Barcelona? Hombre, a ver, yo lo que transmito, lo que intento explicar a mis hijos y a mis nietos es un poco los valores que aprendes haciendo deporte. De momento haciendo deporte, no hace falta tampoco que estés en el Barcelona. Haciendo deporte ya aprendes una serie de valores que te van a servir en el futuro. Claro, si entras en el Barcelona mucho más por la exigencia que te supone y por lo que representas, ¿no? Pero el hecho de compartir derrotas, compartir victorias, tener experiencias, tener lesiones, sufrir el día a día, en el fútbol precisamente, que es un deporte que en tu enemigo, entre comillas, lo tienes al lado tuyo porque juegas tú, juega él. En los otros deportes hay cambios. Aquí ahora hay 5, pero en nuestra época habían 2 y luego 3. Pero al principio no había ninguno. Y al principio ninguno. Bueno, es que con lo cual... me habláis desde... Yo no he tenido eso. Bueno, sí, después lo tuve. Sí, pero al comienzo eran... Por eso, o jugabas tú o jugaba el compañero. Entonces, el saber llevar eso, bueno, son cosas que te sirven para un futuro. A mí, desde luego, me han servido muchísimo. Sí, pero ahí, por ejemplo, nosotros... Creo que alguno lo comentó en los podcasts anteriores, los que vivíamos en la Masía
pues tú te ibas a tu casa y estabas con tu padre. Nosotros, digamos, nuestros mejores amigos que estábamos ahí dentro eran como nuestros hermanos. Cuando íbamos a entrenar, pues eran nuestros enemigos. Entonces, no nuestros enemigos, sino competíamos con ellos. Y entonces llevar eso, pues te vale mucho para tu vida. Yo, por ejemplo, pues con Albarrán tenía muy buena relación y era portero de mi generación y vivíamos en la Masía con Fradera, con Pedraza. Bueno, pues veías un poco, en la Masía pues estaba Viñals, estaba Guillermo Amor, estaba Celades, y todos competían por el mismo puesto, porque jugaban en el mismo puesto y todos queríamos un poco pues poder llegar al primer equipo, que era muy difícil. O sea que me dais... yo el otro día tuve con un compañero que lo entrené casi 19 y me sorprendió porque no me acordaba yo de esa frase, que me dijo, viste, usted me dijo una frase que se me ha quedado todavía la tengo grabada. Y me dijo, no des oportunidad a ningún compañero de equipo. Sí, porque pero... si te lesiones, esa oportunidad Bueno, te puede afuera. es que Claro, lo que me estás diciendo es lo mismo. Claro. Claro. Estás ahí, pero estás diciendo, bueno, somos Pero es que, compañeros, compañeros, somos amigos, Juan, pero que quiero... buscamos Claro, un objetivo tú global. imagínate, pues un chico que estás hoy en día, para que lo entienda, pues viene tu padre a buscarte, tu madre, pues le cuentas las inquietudes que tienes, pero es que cuando nosotros teníamos un problema, el que vivía y dormía a mi lado tenía el mismo problema que yo. Y si Jugaba lo mismo que tú. y si jugaba lo mismo que yo. Bueno, entonces he visto mucha gente que ha hablado que le ha costado estar en la Masía, que psicológicamente era muy duro separarse, pero yo diría que para mí ha sido una experiencia enriquecedora, porque me ha hecho ser más fuerte mentalmente, conocerme a mí mismo, valerme. Yo creo que estamos hablando de fútbol, ¿no? A veces la gente, ¿qué carrera hice? Yo mi mejor decisión fue venir a la Masía porque es lo que me formó como persona. Futbolista, pues hemos sido 6 años, 7 años, pero ahora sigues viviendo en otras facetas de la vida y esa etapa de mi vida me ha ayudado. Tú has pasado por el Barça sí. Yo estuve en el amateur como todos. amateur, Ahora, por ejemplo, yo que sigo en el fútbol, la gente, si tiene 16 años o 17 y no juega en el primer equipo, ya es un fracaso. Nosotros, aquí se cumplía, con 18 acababas en juvenil, ibas al Barcelona C, que teníamos Olivier, que era duro. ¿Un año o dos? Un año o dos y pasabas al Barça B. Nosotros, por ejemplo, claro, en el Barça C, nosotros hemos tenido una eliminatoria con Atlético de Madrid que los tuvimos eliminados. Nos eliminó el Atlético de Madrid, que Hugo Sánchez, que es fue un hito importante, nos eliminó el Atlético de Madrid. En el último minuto de la prórroga, gol de penalti, un robo, pero gol de penalti, pero nosotros aguantamos una prórroga siendo un equipo amateur, fíjate, con el Atlético de Madrid. Luego, con 22, que fue con coincidir con Paco, Sí. jugamos en el Barça B, que jugamos en Segunda A, con los estadios llenos, que ahora a mí una de las que te comenté en la comida, de las cosas que me da es, yo ahora voy a ver el Barça B o el juvenil y hay poca gente. Antes Fábregas estaba abarrotado y el mini estadio estaba abarrotado. También. Y nosotros jugamos con el Castilla o con el Bilbao, con el Bernabéu bastante lleno y con el Bilbao lleno. Entonces antes bueno, lo normal era pasar por todas estas etapas y pasaban las etapas y no pensábamos, no era fácil llegar al primer equipo. Yo tuve la suerte de llegar, pues porque era portero, había que haber 3 porteros, pues primero estaba Artola y vino Urruti, estaba Amador, después se fue Amador, se fue Pello y ficharon... ¿No estuviste con Mora? No, con Mora no. Con Mora no. Mora Es anterior. Mora se había. Mía, Con sí. Mora jugué contra él en el Murcia y contra el Rayo Vallecano, que jugamos en segunda. Y entonces, bueno, pues así era un poco lo normal, ¿no? Que nosotros con 23, 24 años, pues, y el primer equipo lo veías lejos. Y lo que veías era cuando jugabas en segunda, lo que querías era destacar contra el Oviedo, contra el Deportivo, pues para el año que viene poder irte para allí y dar el salto en esos equipos. Sí, sí. Exacto, bueno, es igual. Tú como vivías el día a día en las fuerzas inferiores antes de llegar al Barça B. Era igual. Pero claro, ¿es igual o piensas de que el Barça B es como si fuera el primer equipo? ¿Ahora o en...? Antiguo, ¿no? En tu época. No. A ver, había mucha distancia entre el Barcelona Atlético o el Barça B y el primer equipo. Sí, ahí está mucha distancia. Muchísima distancia. Ahora
Ahora se comparte. Bueno, yo me acuerdo que bajábamos los jueves a jugar partido Sí. de entrenamiento, sobre todo cuando yo bajé todo el año que estaba Menotti aquí, que coincidió que... Sí, los jueves a veces en el Camp Nou en hacían el Camp partido. Nou, que a mí me tocaba la banda que estaba que me tocaba Maradona y me acuerdo que me decía Menotti, me decían respétalo, Sí, digo, ¿no? "Usted respétalo, si hace conmigo lo que quiere". Pero a la distancia era enorme, o sea, cuando llegabas aquí a Can Barça era otro mundo, ¿no? Ahora no sé bien cómo es. Yo creo que ahora está mucho más cercano porque Pero tú lo veías diferente, de estar en la fuerza inferior hasta el Barça B, había mucha diferencia, ¿sí? Muchísima, Juan. Nosotros, muchísimo. Sí. nosotros, Ostras, fíjate, cuando nosotros, tú estábamos en la Masía y veíamos entrenar, que Menotti entrenaba por las tardes y podías ver a entrenar en la Masía pegado, estábamos allí en la verja viéndolo y lo veías muy lejano. Muy lejos. Entonces después, por ejemplo, cuando subió, pues estaba Fradera, luego Pedraza, luego Sí, pues subí yo porque era tercer portero y subía y verme allí, pues claro, decías, yo he disfrutado los años que he estado en la plantilla, no he disfrutado por jugar, por estar ahí. Sí, Es que era como Era un premio, era un el premio no era jugar, era estar. Era un premio, pero lo que pasa que sí que es cierto que, claro, yo me fui con 24 años y hostia, hoy en día con 24 años ya llevas, en teoría, 6 o 7 años de profesional, sea donde sea. Y ahora, y en aquella época, subir al primer equipo era... Calderés subió con 25, Rojo Sí, subió con Calderés, 25, Clos subió con 23 o 24. Era muy complicado, era muy Es complicado. verdad que antiguamente para subir al primer equipo Sí. eran compañeros de 24, Sí, 23, sí. 22 años. Y yo creo que es porque en aquella época la gestión de Núñez era más por apostar por fichajes de fuera Sí, bueno. que los de casa. Los de casa estaban allá porque, bueno, porque debían de estar, ¿no? Es un poco lo que comentábamos del Madrid de hoy, ¿no? El Madrid de hoy tiran de talonario y no tienen cantera. Ahora es al revés. Ahora tiran mucho de cantera, gracias a Dios, y el equipo se beneficia, ¿no? Pero en aquella época No, era muy fichaje, complicado. fichaje. Yo me acuerdo, en mi época también Era muy todo era fichaje, a base de fichajes de aquí. Bueno. Sí. No, y tú estás enrolado cerca del entorno de primera, subiendo y baja. ¿Qué representa un jugador que estás así en este momento, en esta manera, de estar cerca del equipo y te quedas, sube? A ver, para mí no entro. era un poco diferente. Yo sabía que como portero antes, pues imagínate, no, el tercer portero casi no jugaba. Y por ejemplo, yo a veces les explico a mis hijos, yo los sábados, cuando estábamos con Venables, que entrenaba y se iban al mediodía, nosotros jugábamos a las 4 de la tarde, yo entrenaba con ellos con la ilusión de poder ir, pero por la tarde me iba a jugar, porque jugábamos en segunda división. O sea, esto ahora no lo hacen los jugadores. Yo ya te digo, para mí, llegar al primer equipo del Barça subiendo de juvenil ha sido el éxito más grande que yo como deportista he tenido. Y pues, ¿qué me supone? Pues tampoco he tenido, hay mucha gente que tiene esa, decir, joder, no he jugado, no, para mí eso ya ha sido mucho, conseguir eso, he estado ahí, he podido estar en el grupo de jugadores que ganó una liga, la Liga de Benevos, el año siguiente tuvimos la final de la Copa de Europa, que fue, yo creo que fue uno de los fracasos, digamos. Hicimos una muy buena temporada, llegamos a Sevilla con todo el campo nuestro y bueno, perdimos a penaltis. A penalti. Ese año también perdimos la Copa, luego ganamos la Copa de la Liga, que debuté yo en la Copa de la Liga contra el Betis, que fue el mejor día para mí y ese día también me lesioné. O sea, debuté en la Copa de la Liga contra el Sporting de Gijón y a la noche llamaba a mi padre que estaba en el Asepello, González Ario, operándome de un tobillo. Entonces, bueno... Tu padre, si lo deja para jugar un Si lo partido. dejé, mi padre escuchando en la radio que antes no se televisaban tanto los partidos y no podían venir. Pero bueno, ha sido el día más feliz. Para eso cuando vine aquí trabajé y después pues me recuperé, pude volver a jugar, jugué otra vez en segunda A y debuté en el Mundialito de Clubs también contra el Oporto en Milán y luego fui muy feliz jugando, supongo que Paco igual, para mí futbolísticamente donde fui más feliz jugando en segunda A, con el Barça Atleti no teníamos presión, nos divertíamos jugando, jugábamos en estadios llenos, yo debuté con el Hércules y bueno, teníamos un grupo, todos éramos no es como ahora que hay fichajes, todos éramos de la cantera de juveniles y veníamos cada uno con su etapa. Yo venía con
con Pedraza, Fradera, Manolo, López, y bueno, íbamos subiendo, nos íbamos juntando, y bueno, pues esto es un poquito la historia mía en Barcelona. Bastante buena. Sí. ¿Qué significa para los jugadores de esa época estar cerca de la dinámica del primer equipo? Dicen, ostras, ay, lo veo y no lo veo. ¿Cómo lo vivies esto? A ver, Porque eso yo creo que también debe influir a esto ver, en el la juez. idea, cuando estás en el Barcelona, el objetivo es llegar al primer equipo. Eso está más claro que el agua, todo el mundo que llega, ¿no? Lo que pasa que en la época nuestra eso ocurría muy poco. Entonces, yo el hecho de bajar los jueves, que te eligieran El jueves, a exactamente. hacer el partido, El partidito de de los jueves. entreno, yo para mí ya era un premio. O sea, yo aquel día para mí era fiesta mayor, porque lo otro era prácticamente inaccesible, ¿no? Entonces, el hecho de compartir con el primer equipo entrenamiento o partido, o un partido amistoso, era un festival. Por eso digo que había mucha distancia entre la cantera y el primer equipo antes, en el Barcelona hablo, ¿eh? Ahora es diferente, repito, y gracias porque también el jugador, si ve que es más accesible al primer equipo, Sí. también está más motivado. Nosotros, ya lo que dice... Pero no tenéis esta motivación en aquella época. Sí, Porque sí. una cosa es que tú estás entrenando a jugar el Barça, pero cuando te dicen, oye, vete que vas a jugar el partido de los jueves con el primer equipo en contra, esto tiene que tener una moral, un aliciente y dices, hostia, Claro, que lo que pasa es que pero cuando llegaba a final de temporada, Sí, entonces, yo, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo hubo un año que decían, hostia, salía en la prensa, posibles jugadores que pueden subir al primer equipo. Segarra, vale, perfecto. Yo estaba encantado de la vida porque estaba en esa posición. Y al día siguiente lees que fichan a Gerardo, de Canarias. que está en tu posición. Bueno, pues ya está. Y ya te Otro año más. Ya te desmoralizas Otro año ahí. más, otro año. No, otro año más. Y es lo que hay. Yo No, estuve pero Juan, a ver, Yo estuve cuatro. yo por ejemplo, imagínate, yo he jugado 130 partidos en segunda división con el Barça B, eso no es normal. Hay gente que no lo consigue. No, pero te quiero decir, pero ya, O sea, por eso te digo, es el equipo donde yo he estado y jugando en segunda A los 4 años que estuve. Antes era muy difícil, pero para mí también tengo que decir que, por ejemplo, imagínate, pues yo que me entrenase Pello Artola, que era un ídolo mío, que lo veía en mi casa en la televisión, pues ya era, bueno, yo jugar con Miguel y con Schuster, con Archibald, entrenar con ellos. Pero no jugaste con... No, contigo no, porque ese año te había sido, pero bueno. Entonces, claro, eso era aliciente. Yo vivía en la Masía, bueno, la Masía, el Palau, la gente. Antes no es como ahora, que el club es muy grande y antes nos conocíamos todos, el del Palau, el de, ¿sabes? Era... Sí, pero siempre en el Barcelona siempre hemos tenido alrededor todos estos grupos. O sea, no éramos solamente el Barcelona del fútbol, estaba el Barça, estaba por eso. Sí. O sea, era una El Palau, de gente que te conoce. yo con Valero, con todos tengo, cuando los veo tengo amistad, porque, y eso que he estado fuera, ¿qué pasa? Pues éramos como, vivías en la Masía, tenías el mini estadio, luego Vivías en el círculo. ibas a ver el baloncesto, ibas, claro. Incluso a ver entrenos. Y lo que tú dices, pues para mí, pues oye, estar con Miguel y entrenando, estar con Schuster, yo salía de la Masía a las 9, desayunaba allí y era el último en irme, porque decía, claro, a ver, ¿entiendes? Claro, El Barcelona hay gente, pues están internacionales, está todo, y nosotros veníamos de abajo, sabíamos la dificultad que tenía, y lo que querías, pues, es, bueno, pues estar allí y luego, pues, continuar tu vida. No, pero eso que nosotros igual éramos profesionales y hacíamos partidos con los jugadores de básquet. Sí, porque... Llegaba un momento que nos conocíamos, lo que tú dices, teníamos más contactos con ellos y llegamos a enfrentarnos. Decíamos, vamos a hacer partido de básquet y partido de fútbol. Los tantos que meten de fútbol valdrán más de lo que igual que si nosotros metemos canasta y hacíamos un partido. Había una convivencia. Claro, nosotros, impresionante. nosotros los lunes íbamos al Palau a entrenar con Paco Cirulo, que fue Paco antes de venir al fútbol. Empezaba en el balonmano y fuimos con Guardiola, con Pep Guardiola, que creció mucho y tenía que muscularse, íbamos a muscularnos, e íbamos al Palau, que había un gimnasio,
y conocíamos el que cuidaba el Palau, conocíamos, y jugábamos allí al baloncesto. Entonces Paco empezó pues entrenando, pues era todo más familiar. Entonces bueno, pues con la dificultad que tenía, el Barcelona es un equipo que quería ganar títulos, claro, y es difícil. Barcelona siempre para ganar títulos. Sí, lo que pasa es que al final, desde el tiempo, desde la perspectiva del tiempo, te das cuenta que lo que has conseguido, o sea, en mi caso, por ejemplo, ha sido una carrera muy corta por el tema de las lesiones, lo tuve que dejar muy joven, ¿no? Con 25 años. Pero cuando lo ves en la perspectiva del tiempo, dices, bueno, pues, oye, jugaste 4 años en el Barça B, jugaste en el Celta, jugaste en Granada. El éxito, ¿dónde está? Pues a lo mejor ya es éxito. Exacto, no es solo llegar al primer equipo del Barcelona, ¿no? Que lo es, ¿no? Pero a ver, el éxito, cada uno hace lo que... muchas veces él dice hay que disfrutar el camino. Yo creo que yo lo que más he disfrutado son los momentos. A veces yo me encuentro con algún futbolista que siempre está, es que yo pude ser, es que no. Yo creo que en una carrera larga, pues tienes, lo peor que tienes son las lesiones. Yo he tenido también varias lesiones, que es tener mala suerte, pero lo demás, con esfuerzo, te pone en tu lugar, ¿sabes? Sí. Pero después del Barça, ¿qué pasa? Cuando te vas al Mallorca, cuéntame esos pasos, esa vida. Vino lo del motín del Espili, estuve un año aquí. ¿Estuviste en el motín del Espili? Esto es una etapa que no quiero olvidar. La quiero olvidar. Estuve un año, yo tenía 4 años de contrato, cuando llegó Johan, estaba Zubi, firmó un SUE. Estuve un año aquí porque yo no me quise ir y luego me vino el Mallorca y me fui a Mallorca 3 años. En Mallorca, bueno, también estaba Zaki Badu, que era un portero, un marroquí impresionante. Estuve 3 años en primera bien, jugué algunos partidos. Llegamos a la final de Copa que perdimos y bueno, estuve 3 años muy bien. Luego estuve 2 años en Marbella, en segunda con Gil. O sea, puedo siempre, ya ves que has ido buscando... He buscado buenos sitios. Buenos sitios, claro. Bueno, y en Marbella estuve 2 años también en segunda A, pero luego el último año pues vino un Petrovi, un presidente ruso tal, y ya el último año tuve también una conmoción cerebral en Toledo y me asusté un poco, ya tenía 2 hijos y bueno, decidí irme a Vigo a sentarme un poquito ya. Bueno, yo también tengo que decir que en Barcelona lo importante de la Masía, y también aquí pues busqué mi mujer, que aún estoy casado, es de aquí, es de Barcelona, y bueno, pues también ha sido importante Barcelona para mí, y porque bueno, es la madre de mis hijos, sigo con ella y entonces bueno, me va muy bien. O sea, fue un fichaje bueno, la de mi mujer. El mejor fichaje de la mejor fichaje. Después de tu etapa aquí en el fútbol, en el club, ¿cómo me comentas? Coméntanos cómo fue tu recorrido en el fútbol español. A ver, el mío fue muy corto porque bueno, yo venía de una lesión ya importante en el juvenil del Barcelona con 17 años, que rompí menisco externo y cruzado anterior. Y claro, eso, las operaciones y la cirugía de los años 70 no Hombre. había la rodilla, te quitaban el menisco. Que metía unas cicatrices así. Claro, aquí así. Madre mía. Y a seguir. Entonces recuperé dentro de lo que posible, recuperé bastante bien. Y estuve, ya te digo, 4 años aquí. Pero el último año, jugando contra el Atlético madrileño, aquí en mi estadio, me hicieron una entrada y me rompí el ligamento lateral interno. Joder. Y cuando acabé de aquí, que ya acababa contrato, que yo creo que aquí el señor Núñez, que ya no está, creo que podría haberlo mejorado el tema, lo podría haber mejorado porque llevaba 9 años en la casa y una alternativa de un año más para recuperarme tampoco hubiera estado mal. Pero bueno, Eran tiempos de que eso no se tenía en cuenta. No existía no se tenía en mucho, cuenta. No. Entonces, Quique Costas me hizo la gestión de ir en Vigo, me fui a Vigo, pero también es cierto que cuando llegué allí, Gerardo Borrás, que era el médico del Celta y de la selección española, cuando vio la rodilla me dijo, tía Paco, dice, voy a pasar el informe positivo porque sé quién te ha operado, pero no porque... Digo, no, porque esté en condiciones la rodilla. Y entonces estuve un año más en Vigo, que me arrastré más que jugar, que prácticamente, y decidí dejar, la verdad, cuando vine de Vigo, fuimos a hacer una gira por Sudamérica, no por Centroamérica, pero en Panamá y Honduras y tal, y cuando volví,
la idea mía ya era dejarlo, porque es que era 3 días bien y 2 mal. Y estuve aquí, y entonces, estando aquí en Barcelona, que no había móviles en aquella época, llamaron a casa de mis padres un señor que se llamaba Joaquín Peiró, que estaba de entrenador en el Granada, exjugador del Atlético de Madrid, el Galgo, que le decíamos. Buen jugador, Galgo. madre mía. Y me llamó, y me llamó 3 veces, como San Pedro. Me llamó. La primera vez le dije, no, que no. La segunda vez me volví a llamar y me subió incluso a oferta económica. Dije, mister, que no. Y la tercera, colgué y le dije a mis padres, sí, me voy a Granada, tú. Y me fui a Granada, último año, con 24 años. Ya, 24. Con 24 años me fui a Granada. Sí, porque en la temporada 85-86 fue la última. Y en Granada jugué la primera vuelta muy bien, la segunda vuelta también, y en el mes de abril, en una entrada jugando también no sé en qué campo, rompí el menisco interno, que era la única pieza de la rodilla que me quedaba sana. Y nada, cuando llegué aquí me operó González Adrio por tercera vez, y me acuerdo que cuando acabó la operación me desperté y estaba a los pies de la cama, me estaba esperando para decirle, Paco, Déjalo. hasta aquí. A estos le dijo González Adrio. Tal cual, ¿eh? Para mí era una eminencia. Sí, a mí me operó y impresionante. Pues sí, pues Me operó el es que tobillo. estaban mis padres y él. Y me quedé así y me dijo, Paco, Déjalo. Aparte era gallego como yo, o sea, hasta aquí hemos llegado. Ese era un fenómeno. era- Yo sí. estaba en México, estuve 3 años y el último año, en la tercera, cuarta y quinta vértebra, se me fastidiaron un poco y, ostras, y no podía estirar la pierna. Entonces dije, hostia, yo así no puedo ser. Me dejó y me voy para casa. Y ahí en México querían que me quedara. Digo, ya te operamos y tal. Y dije, uy, no, de operarme aquí fuera de casa no me opero. Y vine aquí, fui a ver a González Adrio y me llevó allá a un despacho que hay en su casa, que tenía un pensaría. Y me dijo, siéntate en la punta sentado en la capilla y ves inclinándote hasta que yo te diga basta. Estaba así, mira, bla, 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 bla. Para. ¡Za! Pinchazo. Sigue bajando. Ta, 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 ta. Para. Me metió 3 pinchazos en tercera, cuarta y quinta. Me mató el nervio hasta ahora. Ni una molestia más. Impresionante. Yo digo, era una persona que además te hablaba con un cariño, con una confianza. Sí. Que te dejas hacer lo que él te diga, porque hincharte la columna, digo, madre Sí, mía, no, pero me va a confías. tocar un desván. Confías en él, confías en él. Ni una molestia más. Jugué un poquito ya con los veteranos, fútbol sala y todo. Nada de nada. Por eso digo, era una persona extraordinaria. Pues a mí me dio la noticia de que sabía, hasta aquí habíamos llegado. Bueno, cuando un doctor de estos te dices, es que No, estaba no hay bien. vuelta de hoja. No había vuelta de hoja. Es que tú te habías destrozado todo. Sí. Claro, yo llevaba... Externo, cruzados y todo. Es que por eso digo que luego, cuando lo ves con la perspectiva del tiempo, dices, hostia, y todo lo que hice, con la rodilla que llevaba, con lo que fui aguantando. Sí. Eso sí, yo conozco también. Yo tuve un hijo que jugaba al básquet y eso se rompía. Bueno, rompieron ligamentos, se le hinchaban, le sacaban líquido. Sí, es continuo. Sufrí mucho, sufrí Sí. mucho de sufrir. Tú debutas en primera. Cuéntame, llegas a primera y debutas. Joder, ¿qué sientes? Ya has llegado ya a la cima. Bueno, ¿Qué me falta? sientes lo primero ¿Qué me falta? nervios, ¿no? Porque aunque llevas jugando, siempre Benevos me deja jugar en la Copa de la Liga. Y bueno, contra el Sporting Gijón estaba aquí y tal, y ya te digo, tuve la mala suerte en una jugada minuto, no sé, 46, salí, despejé el balón, me quedó el tobillo enganchado y me fracturé todo. Joder. Y bueno, creo que hice unas declaraciones que antes había el Sporting, dije, el día más feliz de mi vida y bueno, pero bueno, ¿Te sacaron en camilla o fui sí, a- me sacaron en camilla y me acuerdo porque estaba Fradera en el banquillo, yo vivía en La Masía y bueno, el campo estaba, pues ibas caminando al campo y le digo a Fradera, joder, no sé si me habré, bueno, la expresión que me habré cagado, ¿no? Diga, no, y tenía el tobillo así para ir y dice, no, tranquilo, y luego, bueno, estuve allí con Ángel Moore y ya González Adrio que estaba me dijo al hospital, a la clínica y a las 12 me estaba operando. Y bueno, pues ese fue mi debut y después pues pasé tiempo, estuve recuperándome con Ángel Moore, con todo muy bien
y al año siguiente pues volví a jugar contra el Oporto en el Mundial de Clubs, que lo hizo Berlusconi en Milán, estaba el Inter, el Milán, el PSG, el Oporto y nosotros. Y bueno, jugó un partido Zubi, un partido Urruti y un partido yo. A mí me tocó con el Oporto, que era el Oporto que había ganado la Copa de Europa con el gol de Mayer de Tacón, no sé si te acuerdas, Sí. un argelino. Y bueno, me fue un partido bastante bueno. Metió el gol López, jugó Fradera, jugó Moratalla, jugó mucha gente de la Pedraza, jugaba Gerardo. Eso de la cantera, eso. Muchos de la cantera, sí. Con Benévols, en esa creo que mandé una foto, creo que Núñez se hizo una foto en una pretemporada que éramos, me parece, 14, estaba Salva, Moratalla, estaba yo, estaba Pedraza, luego también subió Nellín, López López, Manolo, Carrasco, Chechu estaba lesionado, pero también estaba... Calderé había marchado. Calderé, estaba Calderé. Por eso te hablo, Calderé es mayor que tú. Sí. O sea, era mi compañero de habitación, el filial yo le llevo, que era mi compañero de habitación y a veces, ¿te acuerdas? Que ya se quería ir, a veces le daban estas locuras que jugaba en punta. Era buenísimo porque hizo una temporada en segunda, pero él decía, me voy, no voy. Y luego fue de milagro que le llamaron, fue internacional, fue al Mundial. Los compañeros que me has dicho, todos han jugado en primera división. Todos, sí, pues estábamos todos, estaba Pedraza, todos que te Todos han jugado en primera Sí, pues, me acuerdo porque mandé la foto, porque es una foto que tengo con mucho cariño, con el estadio. Antes en la presentación se llenaba la tribuna y Núñez hacía una foto pues con los que éramos de la casa, y en ese momento pues hubo jugadores, fueron muchos en ese momento. Extraño, Con Benévols fueron muchos, éramos muchos, era Paco Clos, Salva, todos, pues esa quinta. O sea que Antonio Olmo y yo no estábamos ahí entrando. No. Antonio sabía, también fui a su homenaje, que... Ya había empleado. Ibais a los homenajes. Iba a los homenajes, Sí, al era homenaje de otros Peña, tiempos. al de Charlie. Sí. Sí, normal, eso son etapas. Claro. ¿En qué etapa de tu carrera te consigues y dices, bueno, he consolidado yo como jugador de fútbol? A ver, yo te diría que, mira, cuando he estado con José Luis Romero entrenador, Hombre, Romerito. con Romero me hizo entender lo que era un futbolista. Te lo digo así de claro. Porque yo veía infantil, juvenil, para mí era todo muy amateur. Pero cuando estuve en la tercera división de la que era el Barcelona la C, ya me cogió Romero. Y Romero me metió el gusanillo del fútbol, pero bien. Y luego cuando tuve en el Barcelona Atlético, fantástico. Para mí he estado... Yo también debuté, yo estaba en... No, aparte del entrenador, tú, ¿cómo te ves? Sí, pero él, o sea, él me transmitió cuando yo me sentí futbolista, Sí. así fue cuando conocí a Romero. Yo también, O sea, yo jugaba fútbol, sí, vale. Sí. Y bueno, y estaba en el Barcelona, muy bien. Pero la sensación de futbolista, de lo que implica, del cuidarse, de ser profesional, todo eso, fue cuando... O sea, que era un entrenador que te sentías arropado por él. Él sacó el 110% de mis posibilidades. Hay otros entrenadores que sacaban el 40%. Sí. Que cuando fui a Vigo, tuve a Félix Carnero allí y me sacó el 33%. Horroroso. Y en cambio, Joaquín Peiró y Romero me sacaron el máximo. Yo Romero también tengo que reconocer que para mí fue muy importante. Yo jugué en el juvenil, a Internacional Juvenil, después un año en el amateur, también tuve pubis, me operaron. El segundo año empecé jugando, Oliver me puso en el banquillo. El Barça Athletic tenía 3 porteros, empezó mal, tenía a Huguet, a Puig, a Arumí, y de repente me llama a mí, que estaba de suplente, y me hace debutar en Alicante. Con el campo lleno, porque antes no te decían la alineación antes, o sea, antes en el campo, te decía, Sí. Y yo, claro, digo, voy convocado, cojo la masía, cojo las cosas, me voy convocado a Alicante, y me dice, vas a jugar, y desde ahí yo también, en esa época me sentí jugador, porque íbamos a estadios a jugar, el mini estadio estaba lleno, teníamos un equipo bastante con Tito Valor, con Fradera, un buen equipo, hicimos muy buena campaña. Y ahí sí que verdaderamente te sientes que estás cerca de la élite, porque en segunda división ya estabas
cerca. Como te dije antes, tú cuando ibas a jugar a Coruña decías, voy a jugar bien para que si me vea el Deportivo, Oviedo, Las Palmas, Sí, sí. Cádiz, o sea, era... Y luego, cuidado, José Luis Romero se enfrentó al status quo del Barça, ¿eh? Porque él tenía un concepto del fútbol que, que tenía influencias supongo, también de Menotti, creo yo, recuerdo, porque a él le gustaba marcar en zona al hombre, pero en zona. Todo esto iba en contra, Olivier estaba en contra de todo esto, y el tío se enfrentó con todo el mundo, y eso también nos lo metió a nosotros también, y esa implicación hizo un grupo muy bueno, muy bueno. ¿Cómo das el salto del fútbol al mundo empresarial? ¿Qué pasó? No, mira, yo te voy a decir, que es un poco a lo que estoy haciendo ahora. Yo tengo una asesoría de psicología deportiva. Ajá. Y claro, me ha servido extraordinariamente mi experiencia como profesional, ¿no? Y sobre todo porque lo que hablábamos antes del apoyo a la gente que acaba la carrera deportiva, sea de lo que sea, ¿eh? Porque lo que me pasó a mí es un poco el reflejo de lo que le pasa a cualquier jugador o a cualquier deportista cuando acaba de su carrera deportiva. Yo la tuve que acabar de forma traumática, porque yo con 25 años entras y te quedas descolocado y además desorientado. ¿Y ya estabas pensando o No, fue una cosa de...? No. Porque como tú dices, a los 25 años no estás preparado para dejar... No, precisamente yo había dejado estudios por jugar a fútbol, lo había dejado todo, y te plantas con 26 años, como te puedes plantar con 34, que eres igual de joven, ¿eh? Igual de joven. Sí, sí. ¿Y ahora qué hago yo? Entonces, independientemente del dinero, si haya sido más prudente o menos, eso es igual, porque el dinero tienes toda la vida por delante y se puede acabar igual. Sí que es cierto que te encuentras totalmente desorientado si no tienes una preparación, que es una de las cosas que yo insisto ahora mismo en la gente que hace deporte, ¿no? Que tiene que tener el día después, tiene que tenerlo cubierto, o como mínimo saber hacia dónde tiene que ir, ¿no? Yo tuve una desorientación acojonante. Ahí te doy la razón. No dejo eso, tengo mucho dinero y puedo vivir, no. No. Es diferente No, a saber lo que quieres hacer. No, y algo que te llene. Tu vida la tienes que llenar porque la vida queda mucho, es que queda muchísimo. Entonces, yo estuve muy desorientado, también muy desorientado durante bastantes años, sin saber exactamente hacia dónde ir. Estuve trabajando en varios sectores en Barcelona, inmobiliario, etcétera, hasta que, llegó a mis manos hace 14 años, me llegó a mis manos yo ya tenía mi trayectoria, a nivel empresarial, a nivel de inmobiliaria, y por casualidad llegó a mis manos un test de psicología deportiva que venía de Estados Unidos, que me pareció muy interesante. Me presentaron al creador de ese test, que es un americano que se llama Eric Simon, que somos socios, y que había jugado a fútbol americano en los Giants de Nueva York, y me enseñó lo que hacía, me pareció muy interesante. Mi hermano es psicólogo, le empezamos a dar vueltas al tema y llegamos a un acuerdo de comercializarlo y de trabajarlo, y con eso hemos abierto desde un punto de vista no tanto de negocio ni empresarial, sino más bien de ayuda, porque con la psicología difícilmente puedes hacer dinero, pero lo que sí que hacemos es ayudar y acompañar a los deportistas a mejorar su rendimiento desde el punto de vista emocional, y de alguna manera a darles y marcarles el camino que tendrían que seguir después de, porque eso es muy importante, ¿no? Con lo cual he estado desde los 25, 26 años hasta los 30 y pico en el tema inmobiliario y tal, pero luego desde los 40 hacia adelante con el tema de la formación, haciendo un impasse en el Sporting Maonés, que hice de presidente y tal, y porque me gustaba, era un proyecto. Porque te estaba en islita, ahí tranquilo. Sí, aquí ahora voy a descansar, ¿no? Ahí me metí en un lío importante, pero con el tema de la psicología y con el tema de la ayuda al deportista, para mí eso es muy gratificante cuando ves que los chavales les ayudas. Exacto, esto es muy importante. La ayuda al compañero a los chavales es muy importante. ¿Y a ti qué te motiva esto de meter una academia para porteros? Porque, ostras, tú de la gestión ahora, ¿cómo ves el desarrollo en el mundo del fútbol actual?
El desarrollo desde el punto de vista... De estar ahora apartado de tu gestión empresarial y tal, ¿cómo ves todo el desarrollo que está pasando en el mundo entonces, el fútbol? Bueno, a ver, yo creo que, a ver, hace muchos años que se está diciendo, pero sigue aguantando. Yo creo que el fútbol vive en una burbuja extraña y fuera de la normalidad social, porque el dinero y el negocio que se mueve en el mundo del fútbol no tiene absolutamente nada que ver con la realidad del día a día de la gente, eso es así. Entonces yo tampoco sé si esa burbuja tiene mucho recorrido o no, pero esa pregunta me la estoy haciendo hace ya 15 años y sigue con esa dinámica, ¿no? Yo creo que el fútbol cada vez más hay gente que se mete no por el que le gusta el fútbol, sino porque le gusta el dinero, le gusta el business, y entonces lo hacen de cara a ganar dinero. Y con lo cual se pierde, yo te diría que se pierde como el romanticismo, y entonces vamos de cara a los números, y como gestión la están llevando gente fuera del ámbito del fútbol. O sea, a mí me gustaría que el fútbol hubiera más gente implicada que haya tenido experiencias como futbolista. Y ahora nos limitamos como mucho a directores deportivos que han sido exjugadores. Pero difícilmente encuentras presidentes y encuentras directivos que hayan sido jugadores. Entonces, hay pocos. Entonces, ¿qué hay detrás de los grandes clubes? Pues mucho dinero y generalmente el dinero árabe y tal. Pero la gestión del fútbol, exceptuando clubs puntualmente, como ahora se está haciendo aquí en el Barcelona, ¿no? Que se está apostando por la formación y por el sacar chavales de abajo y educarlos. Hostia, eso es un porcentaje muy bajo de lo que hay. Generalmente el fútbol de hoy en día es yo tengo dinero, yo compro un club, yo hago lo que quiero, yo intento a poder ser recuperar la pasta porque para eso pongo el dinero, y si no hago un proyecto a 5 años vista para luego, si he comprado por 2, intentar venderlo por 7. Eso está pasando. Y eso al fútbol no ayuda nada. Nada. Y eso tiene toda la razón. Porque salvo 2 o 3 equipos, que son gente que han estado vinculados a esa ciudad o a ese club durante algún tiempo, todo lo demás, lo que dices, son fondos, Claro. empresas de árabes o lo que sea, que compran, tienen dinero, compran y ya está. Yo creo que Es que no hay un modelo. antes lo importante del fútbol era el juego, y ahora casi es más importante el marketing que el juego. Claro. Total. Entonces, por ejemplo, yo que sigo dedicado al fútbol, me dedico al juego. Yo intento mejorar el juego y al jugador, ¿no? Que es lo principal, pero hay otra área que es la importante, que es la de marketing, que es la de televisión, la de no sé qué. Entonces hay que diferenciar lo que es el fútbol como juego, que sigue siendo igual que antes, mejorando aspectos, que luego todo lo que hay detrás del fútbol, ¿no? Lo que estás hablando, lo que hay detrás, la gente. Yo ahora veo los estadios con mucha gente joven que van a lo mejor para hacerse un selfie o decir que están en el partido pero no entienden el juego, ni les importan, se dejan aconsejar por lo que dice la prensa, por lo que dice Instagram. Entonces yo creo que el fútbol hay eso, está los que nos preocupamos o analizamos el juego y los que están en el marketing o eso. Pero tú como portero y formador de jugadores, ¿cómo ha evolucionado tu visión? A ver, por ejemplo, el caso del a los porteros. El caso del portero quizás es el jugador que más ha evolucionado. Imagínate, cuando nosotros jugábamos, pues te cedían la pelota, la cogías, la tirabas. Ahora el portero, si no sabe jugar con los pies, si no tiene una altura, si no tiene una coordinación, o sea, ya tienes que tener una serie de cosas. Yo siempre digo de broma con Amador, nosotros ya no seríamos porteros porque medimos 1,80, ya no entras dentro, ya no tendríamos la oportunidad de entrar en la cantera del Barcelona. ¿Entiendes? Entonces, Cara, ¿verdad? Okay, es verdad. Yo ahora, centrales, porteros, tienes que tener unas cualidades físicas. Tú antes, pues un tío alto, pues no se movía bien, pero es que ahora un tío de 1,90 se mide como nos movíamos nosotros de 1,80. Entonces ha evolucionado. El portero es una cosa que, por ejemplo, por eso mucha gente dice, yo soy entrenador de porteros, soy techiro y tal. No,
tienes que cortar los ángulos, la velocidad de reacción, mover las piernas. Entonces, el fútbol está en una evolución constante del juego, pero por el jugador. Nos preguntamos, ¿los jugadores de antes, si tuviesen, serían igual de buenos ahora? Claro que sí, porque entrenarían mejor y harían las cosas que hacen los que hacen ahora. Pero por ejemplo, el portero de fútbol ha variado muchísimo. O sea, no se entiende un portero de Barcelona que no sepa jugar bien con los pies. Sí. Por ejemplo, el portero del Madrid ha evolucionado este último año muchísimo más con los pies. El portero Atlético de Madrid pues no juega tanto con los pies. Si no juegas con los pies ya no puedes jugar en el Barcelona. Entonces ha sido una evolución constante. Sí. ¿Qué aspecto pueden tener para que el Barcelona actual mejore? Yo lo único que veo que se debería mejorar es el aspecto físico, pero no físico por la condición física, sino por la estructura, por la fisiología, por el tipo de jugador, ¿no? Es decir, yo creo que están todos preparados físicamente muy bien, pero lo que falta algún tipo de jugador que sea más determinante desde un punto de vista de físico, anatómicamente hablando, ¿eh? O sea, de gente, por ejemplo, para que se me entienda, se fue Íñigo del Central y ese tipo de jugador, ahí va yo también. ese tipo de jugador nos hace falta, ya no por la madurez de No, ser no. veterano, sino porque ese tipo de jugador nos hace falta porque también en según qué partidos nos han ganado por eso, por esa Yo el otro día en una tertulia que tuvieron, que estuve escuchando, me gusta escuchar de vez en cuando esta tertulia, hablaban de esto. ¿Qué le hace falta al Barcelona actual para que subir un peldaño? Y me saltan y dicen, un jugador que mande en el campo. O sea, que le respete a los compañeros, que por ejemplo, tipo Puyol. Sí, pero Que eso, Puyol salía y decía, Juan, se cabreaba. Juan, eso y es desesperado. muy difícil porque, vamos a ver, tú cuando te pones, yo por ejemplo veo los partidos de Barcelona y me divierto viendo el fútbol. Sí, de verdad, Y sí. tenemos ocasiones. ¿Qué pasa? Pues siempre la prensa dice, sí, pero es que hay que meterse atrás, pero ya no sería No, el no es Barcelona. meterse atrás, Es que, vamos a ver, eso es como lo de la manta. Si me tiro para arriba, me hacen frío el pie. Entonces, ¿qué necesitas? Pues yo creo que necesitas tiempo, que el fútbol no tiene tiempo. Tú pues y dices, es que jugamos con un equipo de una media de 22 años. Bueno, pues claro, los demás equipos, lo que él habló, el PSG viene y fichan. Y nosotros estamos jugando con la gente aquí. Hay que tener un poco de paciencia. ¿Y qué es la diferencia? Que el fútbol es atractivo. No, sí. Por ejemplo, nos eliminó el Inter de Milán el año pasado. El partido fue sensacional. Fue espectacular, los dos partidos. Nos eliminó este año el Atlético de Madrid. Fuimos mejores. Impresionante. Evidentemente, el Atlético de Madrid, que es un equipo con gente, con una plantilla muy buena, pues se mete atrás, sabe que tú tienes ese espacio y aprovecha esas ocasiones. Pero eso es táctica, por lo eso, decía. pero entonces, Ese jugador sí. que estabas diciendo, que yo pensaba, digo, pues, en parte tirado, ese jugador que cuando abres la boca, los demás compañeros te digan, coño, te respeten. Sí, pues a lo mejor supongo que lo que tenemos que conseguir es que el que esté ahora de la cantera, que estamos hablando de chicos de 18 años, que con su experiencia lo tenga. Sí, lo que dice, mira, claro, es que tú, por ejemplo, que es lo que me gusta de este entrenador, nunca se queja. Falta de Jong, que es un tío muy importante, pues saca a uno de la cantera y lo pone a jugar. Por ejemplo, al central, al lateral izquierdo, lo pone de central, no se queja. Evidentemente, si tienes un central de entidad que lleva 400 partidos, que juega, claro, estamos hablando, el Madrid coge y va y fichas a Mbappé, que te garantiza 50 goles. Pero, a ver, Juan, es lo que decía. Lo que no puedes es tener todo. Si quieres tener gente de la cantera... No, pero es lo que decía.
no hay una persona, o sea, que sea serio. Sí, pero Porque decía, mira, vamos a decir, en el Atlético decir, mira, vamos a poner ahora los capitanes del equipo. Rafinha no es un personaje que grita y tal, eso fuera. ¿Sí? Pedri tampoco. De Jong tampoco. Cubarsí tampoco. Cubarsí tampoco. O sea Bien, que pero eso... no es, por ejemplo, antiguamente era el capitán, que el capitán nada más que te miraba y decía, me cago en día, he fallado aquí. Pero, No, o sea, Juan, pero es diferente fútbol, de acuerdo. pero escucha, ¿tú crees que en una semifinal 5 jugadores de la cantera importantes y con menos de 20 años jugando, 21, bueno, pues lo tienes que pagar? Evidentemente, cuando llegas en la Liga Española, pues te puede valer. Y cuando llegas a Europa, que te toca el Bayern de Múnich, te toca la Juve, el Inter, vas más justo. De todas formas, Pero hay una bueno, cosa- yo... Hay una cosa que te digo, y yo lo que decía un poco a pie de lo que dice él. La misma plantilla que hemos tenido este año, la misma, Sí, exactamente sí. igual. Me la trasladas dentro de 4 años, Claro. los mismos, ¿eh? Y yo creo que pasamos más eliminatorias. Primero porque el futbolista tiene más veteranía. Claro, El futbolista tiene más veteranía. Si tiene más veteranía, Claro. gestiona mucho mejor el partido, se desgasta menos. Y entonces, los mismos jugadores, Exacto. y si alguien, bueno, cuidado, por ejemplo, Cubarsí, que puede ser un buen líder, ahora hace hola y dentro de 4 años dirá, me cago en la puta. Exactamente. Con lo cual, y también... Lo que a se ver, comenta dice, hay el- equipos que nos llevan 4 años de diferencia. Claro, Hay y gente el con Barça- 25, 26 y el, años, Barça- tenemos y el el promedio es muy Barcelona bajo. puede firmar un portero de primera línea, ficha el portero español y está jugando fenomenal. Evidentemente es la primera vez que a mí me está sorprendiendo que lo está haciendo todo bien, salida de balón, personalidad, sale por arriba, pero es su primer año, digamos, ha jugado en el Español por salvarse y pasa a jugar partidos de Copa de Europa. Para Tú ganar la tú Copa. has estado, yo no he estado como tú, pero has estado en la selección española, has estado en un mundial, has estado en sitios y tu experiencia, la experiencia la coges una vez que has Claro, estado en eso- esos eso te sitios. da la razón, totalmente. Entonces, yo prefiero que sigamos así, sacando gente a la cantera, sí. con este entrenador que tenemos, que es un entrenador que da oportunidad, que no se queja, que es Ahí vamos. fundamental, que es alegre en el juego, que es divertido para los que jugamos en el Barcelona, porque siempre en los partidos pasan cosas y cosas buenas, pues prefiero eso que no volver a firmar, a traer un jugador. No ha de firmar. Yo en esto que te doy la razón, que para mí este personaje, que digo, que yo estaba hablando y ahora hablando con vosotros me da más la razón de lo que yo pensaba. Que todos estos chavales que lo llevan diferentes años, que aquí el que abre la boca y le entiende y lo respetan es el míster. El míster es el que lleva la voz de mando. Está haciendo un de trabajo todo lo que extraordinario. está haciendo. Y dices, bueno, este míster que me ha dicho que he leído que quiere renovar con nosotros, con el Barcelona, al año que viene y es otro año más de veterano y al otro, y los chavales irán cambiando. Ya, pero, O sea, que no nos hace Juan, falta la gente en no- ese aspecto decir, bueno, un tío, un sargento aquí, no, vamos bien. Pero Juan, estamos pasando la época, hemos estado 12 años con el mejor jugador del mundo, Messi, que te solucionaba todo. Entonces ahora tenemos unos chicos que son que salen, como hemos sido nosotros, de la cantera, que tienen sensación de pertenencia de club y están haciéndolo fenomenal. Están compitiendo con el Madrid, pues en No se- a eso no se este le año, puede a ver, quitar. no te puedes quejar, este año en la Copa, pues allí tuvimos media hora mala con el Atlético de Madrid, con 4 y casi remontamos. en eso Este yo- año hemos estado por lo menos, hasta o sea, el último por lo menos, minuto, En entonces, ese no, aspecto, en ese a ver, aspecto no podemos poner. yo claro, no tengo ni evidentemente una que duda, siempre no tienes, sé, pues, siempre tienes que hacer retoques y tienes que coger puntos, bueno, pero lo que hablamos antes, dime cuántos defensas salida de balón, que midan 1,90, que tengan personalidad, pues los que encuentras creo que tienen un buen contrato en los clubs y valen mucho dinero. pero nosotros con menos dinero tenemos uno de los mejores, chaval. O sea, por sale eso, de- eso. sale- Por eso pues, yo creo que es un o tema, sea, es un tema también de eso, de experiencia. de años, exacto. De años, de dejar, Y saldrán, saldrán. dejar cocinar este equipo, que Cubarsí coja, que Lamine Yamal sea el jugador que es, que yo creo que también... Hoy Pedri que está jugando de Pedri a un tal, nivel, a un es a un nivel que claro. ni tú ni nadie de nosotros no, pensábamos al claro. principio. Dijimos, Fermín, No, exactamente. ¿entiendes? Fermín, Olmo, Lo de todos Fermín es estos tremendo. chavales. Por eso digo que, fíjate, si pasas 4 años Claro. y mantienes
la plantilla, Sí. los veteranos, como Claro. Lewandowski ya no estarán, pero habrán subido, en vez de haber 4 de 22 años, habrán uno, y los restos tendrán 24, De 24, que serán exactamente. veteranos todos. Entonces, con lo Exacto, cual, le vamos a llamar veteranos Ya, a pero tú, 24 años. claro. Juan, si te fijas, el City, que ha gastado mucho dinero en estos últimos años, con Guardiola, que tiene un poco nuestra metodología de juego, no es capaz de conseguir hacer un equipo con esos jugadores. Entonces, Ajá. bueno, y estamos hablando de, evidentemente, que tienes que reforzarte, pero yo lo que veo y lo que transmite el equipo son sensaciones positivas. Muy positivas, para mí muy positivas. ¿Qué consejo le daréis a los chavales que empiezan? Porque tú me estás diciendo esto de ahora, de antes. Pero ahora cambia otra vez el sistema, lo nuestro, porque antes no, cuando lo hacíamos, nos hablábamos con esto, íbamos a tal sitio. Ahora es otro tema. Bueno, otro nivel, otra estadística. ¿Qué consejo le Yo darías? veo muchas veces nosotros vemos a la gente joven como cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? Ahora la vida ha cambiado, la gente joven quiere todo ya. Es la inmediatez, quiero un balón, lo quiero ya. No valora las cosas como las valorábamos nosotros. Yo le diría que paciencia, que lo que tiene que llegar va a llegar. Porque ahora en la vida la gente todo lo quiere para ya, todo es inmediato, cualquier cosa. Tú antes tenías que saber, para saber una cosa, ahora vas a internet, lo tienes, están con el móvil, el amigo le habla. Sí. Entonces la gente con 16 años ya se cree que tiene que llegar, si no llegas es un fracaso. Digo, no, tranquilidad, paciencia, haz lo que te gusta y si quieres ser futbolista, trabaja y si tienes talento todo llegará. Porque yo a veces estoy en este mundo y todo es como el entrenador no me pone, todos los que hemos estado en el fútbol y tú has tenido un momento un entrenador que no te ha puesto, otro que no sé qué, pero al final si trabajas y tienes paciencia todo llega. Yo creo que le diría eso, tranquilidad, paciencia. yo el mensaje, ¿sabes a quién se lo daría? Hoy en día, se lo daría a los padres. El mensaje Hoy en día, se lo daría. y antiguamente no. Antiguamente los padres no tenían tanta influencia, porque no vivíamos tan expuestos socialmente. Ahora, cualquier cosa que haces, estás expuesto en Instagram, en no sé qué, en todas partes. Eso ¿no? sí. Antes pasabas desapercibido, mucho más desapercibido. Los padres, el mensaje es para los padres. Los chavales lo que tienen que hacer es divertirse. Si tienen que jugar a fútbol, que jueguen. Pero que no piensen en ganar dinero, ni en llegar al Barça, ni nada. Que disfruten, que se esfuercen, que trabajen. Y si tiene que llegar, llega. Al final, por mucho que quieras, llega. El otro día leí una estadística que de los chicos que están federados en España, me parece que es el 0,3 o el 0,03% llegan a profesional. De los cientos de miles de niños que están federados. Rodando por ahí federal. Con lo cual, oye, si una de las partes más importantes de tu vida, que es la infancia y la juventud, la tienes que dedicar quemándote porque si no llegas es un desastre. Porque el padre te achucha. Bueno, pero Disfruta. Pero yo que estoy cada día en los campos de fútbol, pues es lo que se ve. Sí. Por eso digo que el mensaje es para los padres. Claro. A los padres. Yo, a ver, Diferente. los padres lo veo, vamos a ver, en nuestra época tu padre no te acompañaba No, tanto. exacto. Tú ibas a jugar a la calle, era totalmente diferente. Ahora mismo los entrenadores, yo veo a los entrenadores chillando lo que tienen que hacer los niños. El entrenador también te obligan como con los títulos, están con la titulitis y ellos se creen, hacen vídeos, manejan. Yo veo que está todo, el fútbol al final es un juego que te tiene que gustar. A nosotros, cuando eras joven, te gustaba jugar al fútbol y ahora los niños quieren ser futbolistas. Yo veo chicos en División de Honor, jugando en División de Honor, que ves que no van a ser futbolistas, pero que su padre se preocupa, tienen representante. O sea, primero hacen al revés que nosotros. Nosotros primero jugábamos al fútbol, luego te llamaba un equipo y te decía, joder, y tú decías, joder, pero me quiere el Barcelona, no me lo creo. Pero ahora no, ahora mira, este lo quiere el Madrid, ¿eh? Que no. Nosotros como scout también a veces hacemos daño porque ves en campos, pues estoy yo del Barcelona, está el del Madrid, está el del Betis, entonces los niños también ven que vas allí, pero bueno, es nuestro trabajo. Yo también, siendo scout, tengo una responsabilidad muy grande, que es, vas a hacerle cambiar la vida a una persona. Entonces tengo que estar muy convencido
Porque un fracaso a esas edades, o yo estoy convencido que tiene un talento y que es muy bueno para estar aquí, porque lo más duro es que tú vengas al Barcelona y vuelvas a tu pueblo como que has fracasado. Eso lo sabemos los que hemos ido de fuera. Entonces, bueno, pues para mí tiene que tener un talento y tiene que tener algo. Pero bueno, yo le diría eso a los niños que jueguen, que se diviertan y nada más. Que lo que tenga que llegar, llegará. Y que persigan su ilusión. Eso sí. Sí. No le puedes... Que Bueno, muchos pero- padres le frustran porque Sí, sí. los achuchan tanto a los críos. Pero- El chaval se cansa. Pero Juan, también hay veces que la gente ahora con eso de las frases de internet dice, sueña que lo vas a conseguir. No. No, tienes que trabajar. trabajar. No, o querer es poder, que querer Claro, es poder, no, que no querer es es poder, querer. No, poder, ¿entiendes? O poder sea, no. los pies en el suelo. Sí, pero eso es normal. Claro, porque ahora... No te hoy- va a caer del cielo y decir, oye, toma, vas a ser jugador de primera división. La de la primera división hay una Exacto, cantidad de hay un etapas proceso. que tienes que consumir y Pero es que que además- demostrar. y que tienes que sufrir. Y que el éxito tampoco, lo que decía antes, tampoco está en llegar En arriba. llegar, ¿no? claro. El camino hay que disfrutarlo. Sí, entonces, disfrutarlo, claro. Yo te he Vamos dicho, a ver. yo los años más felices, yo estando en el vestuario del Barcelona era el hombre más feliz, jugando allí, que teníamos la sala de calentamiento, a veces jugando De madera, en no, el no, frontón sí, al aquel, frontón, al frontón. el frontón aquel, frontón o ese. disfrutábamos y el rondo que hacíamos allí dentro, bueno, pues En la sala de calentamiento lo teníamos todo ahí. todo allí, claro. Una cosa es decir, hemos estado en un equipo privilegiado. Privilegio, claro. Sí, Es sí, un eso sí. privilegio. Bueno, compañeros, pues hasta aquí hemos llegado a la tertulia, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos unas preguntas de la gente que nos ve y hace tenemos 4 preguntas. Muy bien. Pero estas 4 preguntas las vamos a hacer ahí, que vais a disputar vosotros. A ver, vamos a enseñar nuestras destrezas de futbolines. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tú aquí y tú allá. 2 seguimos. Yo hago una pregunta, o sea, ahora jugamos. Se mete la pelota donde sea, gana, y hacen una pregunta de la gente que lo sabe, y contestáis. ¿Eh? Terminamos y volvemos a jugar. Son 4 preguntas. Tengo aquí Vale. 4 preguntas. Venga, Tiro, ¿eh? al centro y venga, a ver qué. Va. Una. Cuidado, bueno, primera pregunta. Tony Conjot dice, ¿con qué jugador del Barça actual te hubiese gustado jugar? Del Barça actual. Sí, A mí con Pedri. Barça actual. Vete. ¿Por? Porque considero que es un jugador excepcional y y por la forma de ser. Es un tío muy discreto y muy... Exacto, no da voces ni nada, juega bien. A mí con García. Ah, mira, os habéis tirado por la vejez, macho? Sabéis que los veteranos no... Hombre, habéis elegido bien, son 2 jugadores, además que los 2 me encantan cómo juegan. Y sobre todo como personas, que son, Sí, yo le dan un palo que como sea así lo limpito, encuentro educados en el campo. y en la posición donde juega que no puedes cometer un error y la Sí. personalidad que tiene. Sí, a mí me encantan los 2. Muy bien, Sí. vamos a otro gol. Venga, va. Sí. No te pases tampoco porque... no. Bueno, ahora saco yo, ¿no? O Sí, tira- saca, venga. No, pues, tira al tira. medio, Eso, has tenido mucho tiempo libre, Sí, sí. ¿Te has visto? Hacía- Has tenido- Este Y luego me dice que estudiaba, no estudiaba una mierda. Estudiaba, ¿viste? No estudiaba. Teníamos en la Masía En la Fútbol Masía, Liga, mucho ¿verdad? tiempo. Te he dicho que éramos competitivos, Cago en la Juan. puta, Te he tú. dicho- una de las cualidades que me hizo el Barcelona es ser competitivo. Y estoy jodido. Sí, sí, sí. Joder. Mira, Nuria Riera Ortiz dice, ¿qué camiseta de la historia del Barça te gusta más? Esto ya es un poco complicado. Acordaos de qué camiseta ha utilizado Barcelona en Yo, época. para mí, como es las que he vivido, a mí la Meiba me encantó. Sí, pero ¿cómo es la Meiba? Acordaos, ¿cómo es Yo la- la me iba con las rayas Rayas azul. azulgranas. Y hubo una que tuvimos el primer año, una amarilla que era Con el de escudo tela, de Barça con el escudo de Barça Athletic, que tenía atravesado el azulgrana, que era muy bonita. Eso es en el Barça Athletic. Sí, pero era una Porque yo camiseta... en el Barça primer equipo esa no la conozco. No,
En el Barcelona Atlético yo esa Sí. la hemos jugado. No sé si en el primer equipo estaba, pero a mí la que me gustaba, Sí. que quizás por lo innovadora que era la Meiba. Bueno, a la Maybe con los pantaloncillos que llevábamos antes y así pequeñitos. Sí, sí. Bueno, más, ¿o vamos al tercer gol? Bueno, Venga, ya. le voy a tirar directo. ¿sí? No iba ni un día a clase iba. Ay, madre mía, madre mía. Ya los juegos no pongo ni el portero ya. A ver, Elisenda Gipulinari dice, ¿a qué jugador de tu época recuperarías para el Barcelona actual, para el Barça actual? A ver, ¿qué jugador de vuestra época dices, este podría colocarlo aquí o allá? Buena pregunta, ¿eh? Sí. Barça actual. Yo como tengo Buena mucha pregunta. amistad, bueno, tenía amistad con él, yo a Rojo. ¿A Chechu, al Chutito? Bueno, Está buen jugador. Chechu, sí, Chechu fue un jugador, la liga de Benables fue un Jugó jugador, fenomenal. fue un jugador impresionante. Además fue nombrado el mejor segundo jugador después de Maradona, del Mundial Juveniles, ¿eh? Sí, sí, tuvo la mala suerte igual de siempre. Sí, tuvo la lesión que tenía la pierna arteada, lo operaron muchas veces. Sí, sí, Pero fue un jugador rápido. Sí, aquí. sí. Ahora, en el Barça de ahora, Sí, porque además era veloz, era Bueno, rapidísimo, también para mí un jugador que lo que pasa que, bueno, es Sergi, que lo tuve luego, Sergi, el hermano de Gerard, sí, sí. que jugó con nosotros siendo muy joven en el Barça Atleti y era un defensa que en la actualidad, por la técnica que tenía, las condiciones que tenía, pasa que, bueno, también es un jugador con las características para ahora. Sí, sí. Pedraza, Fravera, que estuvieron en mi generación, también eran buenos jugadores. Ya, pero los dos lo metéis por Chechu, por Ojito. Es que Rojo para mí era diferenciado. Lo que pasa es que claro, era otra época. Pero ahora, con la velocidad que tenía, Sí, sí. encajaría en el Sí, equipo sí. seguro. Bueno, vamos a por la última pregunta, va. Metemos la bola. Bueno, ¿hay partido de vuelta? Sí. Vale, si hay partido la de semana vuelta, que viene me es hacemos. igual perder 4-0. Entonces, ya me es igual perder 4-0, porque si hay partido de vuelta. Ya, es que. A todo por culo. Ah. Eso, haga sangre de los compañeros. Hostia. Igual. Sí, es igual. Se está, se- Pero oye, Juan, no, pues, no, eso, ¿sabes? pero me dices, no le des oportunidad, que luego digo, igual no me traes por perder, no me traes otro día. ¿Sabes lo que le pasa? Que se acuerda de los caños que le metí. Bueno, la última pregunta. Francisco Martínez Fernández dice, ¿qué momento de la historia del Barça te hubiera gustado vivir? Hostia. Y yo la del Tu vida. la del Pep Guardiola. Sí. No, todo una gozada participar en el mejor fútbol de la historia. Ahí se consiguió el sextete, ¿no? Sí, yo creo que también estoy de acuerdo, ¿no? El fútbol era... Ese año fue la repera, fue la Es una maravilla, pero que es un reconocimiento internacional de lo que Pero bueno. estaba. Era una orquesta. Yo he disfrutado la época que he vivido y Aparte, eso es y aparte. luego nosotros muchas veces disfrutamos cuando esto. estás fuera, ¿qué pasa? Esas épocas, el Barcelona no siempre ganaba como en esas épocas. Ahora estamos un poquito mal acostumbrados. El Barcelona No se ganaba nada. no se ganaba casi nada. no Entonces, costaba, bueno, no ¿qué costaba pasa? nada, Pues ganarlo jugando un buen fútbol y estando gente también que han vivido conmigo en la Masía, como Pep, como Aureli Altimira, como Tito Vilanova, como Jordi Roura, pues supone también, ha sido importante, ¿no? Pero Muy bien, sí. Pues muy bien. Compañeros, esto se ha acabado. Muchas gracias por venir. Habéis Muy bien. estado fenomenal. El Covero Se ha hecho lo que se ha podido. Se ha hecho lo que se ha podido. Tiene más historia que la mar. Empieza a hablar y entiende cómo está. Me alegro mucho. Gracias por venir. Ya sabéis, cuando bajéis por aquí, venid, coño, a ver la agrupación. Está